Hola, ¿qué tal? Soy la profesora Ana Carla y esta es más una clase de Lengua Española 2. En esta clase vamos a empezar el estudio del módulo 3. Vamos a estudiar la unidad 1 de ese módulo. El módulo 3 se titula ¿A dónde vas? Y la unidad 1, dando y pidiendo información en la ciudad. En esta clase, ¿qué vas a aprender? Vas a aprender a cómo pedir direcciones, sobre el futuro del indicativo, solamente los verbos regulares en este momento. Vas a aprender también a cómo decir las horas y sobre la apócope. Empecemos con el tema de las direcciones. ¿Sabes qué significa dirección en español? Bien, este icono que tenemos acá ya nos indica que es una dirección. Direção é o endereço, a direção. Então, como pedir a informação sobre onde fica um determinado lugar. É sobre isso que vamos a aprender hoje. Aqui temos uma conversação entre Diana, que é uma das personagens, entre Diana, que é um dos personagens, e o peatón. ¿Sabe qué significa la palabra peatón? Peatón en portugués sería un pedestre. Ya, entonces es una conversación entre Diana y una persona que ella encontró en la calle, na rua. Bien, empecemos la lectura. Perdón, señor, por favor, ¿me podría decir cómo se va al Museo del Prado? Ah, sí, está cerca. Mi vecino trabaja allá, pero a partir del próximo mes ya saldrá. Él se irá a jubilar. ¡Qué bien! ¿Y el museo está abierto todos los días? Menos los lunes, porque es el día de descanso de los funcionarios. Entonces, ¿cómo llego allá? ¿Está usted a pie o en coche? A pie, me gusta andar. Es bueno para la salud. Primero, camine hasta la esquina, luego gire a la derecha y siga adelante 2 cuadras. Pase una iglesia, después atraviese el paso de peatones y ya está ahí. Es fácil. ¿Sabes cuál es el horario de visita? Pues no lo sé, pero en la entrada le puede informar. Muchas gracias. Iré rápido porque quedé con mi marido de que nos encontraríamos allá. De nada, ha sido un placer ayudarla. Bien, volvamos al principio de esta conversación. Aquí podemos analizar algunas preguntas que hacemos para solicitar, para pedir la dirección de un lugar. Entonces, la primera, ¿cómo se va al Museo del Prado? Y también, ¿cómo llego allá? Entonces, son 2 formas de preguntar la dirección de un lugar, usando el verbo ir y usando en la segunda el verbo llegar. Mira que estos 2 verbos aquí en esta situación para hacer esas preguntas están conjugados en el presente de indicativo. Y el pronombre que usamos para hacer la pregunta, el relativo, ¿no? Interrogativo que usamos es ¿cómo? ¿Cómo se va al Museo del Prado? ¿Cómo llego allá? Observa una cosa, ¿este diálogo está en el tratamiento formal o informal? Tratamiento formal, ¿no? Porque se trata de 2 personas que no se conocen. Diana está preguntando a una persona que está en la calle, entonces es una persona desconocida. Y con personas desconocidas usamos el tratamiento formal. Y eso lo sabemos a causa de algunos marcadores que tenemos aquí, ¿no? Señor y los verbos que usamos también, que están todos conjugados en la forma de usted. Bien, aquí hay otra pregunta, no exactamente sobre cómo ir al lugar, pero también sobre ese lugar a donde ella quiere ir, ¿no? Diana pregunta si el museo está abierto todos los días. Entonces, es una pregunta también para pedir información sobre un lugar. La respuesta, ¿no? El peatón dice que menos los lunes. ¿Te acuerdas qué día de la semana es
Lunes es segunda-feira. Bien, sigamos. Sobre el tratamiento formal, ¿no? Podemos observar aquí el uso de usted, ¿ya? Entonces también es tratamiento formal. Y todos los verbos, cuando el peatón indica cómo se llega al Museo del Prado, todos los verbos que usa el peatón están en la forma de usted para el imperativo. El imperativo no es algo que vamos a estudiar en esta asignatura, pero aquí ya puedes observar, ¿no? Que los verbos están conjugados de esa manera, con camine, gire, siga, pase, atraviese. Lo que nos interesa aquí ahora, en este momento, son qué verbos usamos para indicar la dirección de un lugar. Entonces, los verbos caminar, girar, seguir, pasar, atravesar, son verbos usados para indicar la dirección de un lugar. Otra cosita aquí, ¿comprendes qué significa el paso de peatones? Peatón, ya sabes que es pedestre. Entonces, paso de peatones a faixa de pedestres. Bien, otra pregunta que se usa para saber información sobre un determinado lugar es esta aquí, sobre el horario, ¿no? ¿Sabe cuál es el horario de visita? Entonces, vemos aquí, ¿no? Ella pregunta, ¿sabe? Porque está usando la forma de tratamiento formal. Y si fuera el tratamiento informal, la forma para tú, ¿cómo sería? Sería sabes, con la S al final. Aquí entonces usa el verbo saber, ¿no? Pregunta cuál, el verbo ser y ahí lo que quiere saber, el horario de visita. ¿Cuál es el horario de visita? Bien, y al final agradece y se despiden. Aquí, entonces, las fórmulas que usamos para pedir información en la calle son estas, ¿no? Perdón, ¿sabe dónde está? O ¿sabes dónde está? Sabes solo en el caso de que se use el tratamiento informal. La próxima pregunta, por favor, ¿cómo se va? Ejemplo, por favor, ¿cómo se va al Museo del Prado? Otra fórmula, ¿no? ¿Podría decirme dónde está? Entonces, aquí entonces con el verbo poder en condicional, en su forma del condicional que vamos a aprender en la próxima clase. Y ahí el verbo decir, ¿no? En infinitivo y ¿dónde está? Puedo preguntar de una manera más directa, ¿dónde está el Museo del Prado? O podría decirme, ¿dónde está el Museo del Prado, por favor? Entonces son variaciones, ¿no? ¿Cuál es el horario de visita? Por ejemplo, ¿dónde podría encontrar uma farmácia aqui cerca? Onde eu poderia encontrar uma farmácia aqui perto? ¿Dónde poderia encontrar um supermercado aqui cerca? Onde eu poderia encontrar um supermercado aqui perto? Ou puedo perguntar também onde poderia comprar. ¿Dónde poderia comprar pão aqui cerca? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿dónde yo podría comprar pan aquí perto? Entonces, son fórmulas que usamos para preguntar la dirección de un lugar. Bien, el segundo tema de esta clase es el futuro simple de indicativo. El futuro simple, así como en portugués, expresa una acción futura en relación con el momento en que se habla. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Que estaba en nuestro diálogo. Iré rápido porque quedé con mi marido de que nos encontraríamos allá. Entonces, iré expresa una acción futura en relación al momento en que los personajes estaban hablando. El futuro se forma de una manera muy simple. Añadimos las terminaciones del futuro a la forma infinitiva del verbo. ¿Y cuáles son las terminaciones de futuro? Son estas que están acá. Para yo, tú, has, él, ella, usted, a, nosotros, nosotras, hemos, vosotros, vosotras, eis, ellos, ellas, ustedes, han. Observa que solamente la forma para nosotros no lleva tilde. Las demás, todas llevan tilde. Veamos cómo queda eso cuando añadimos las terminaciones de futuro a un verbo.
Aquí tenemos 3 ejemplos de verbos. El verbo cantar, comer y vivir. Cantar es un ejemplo de verbo de la primera conjugación, comer de la segunda conjugación y vivir de la tercera conjugación. Sabemos cuál es la conjugación por la terminación del verbo. Como te dije, solamente tenemos que añadir las terminaciones de futuro a la forma infinitiva del verbo, o sea, a esta forma aquí añadimos aquellas terminaciones que acabamos de ver en la pantalla anterior. Cantar, cantaré, cantarás, cantará, cantaremos, cantaréis, cantarán. Comer, comeré, comerás, comerá, comeremos, comeréis, comerán. Y vivir, viviré, vivirás, vivirá, viviremos, viviréis, vivirán. Entonces, solo añadimos la terminación de futuro a la forma infinitiva del verbo. Muy simple, ¿no? ¿Y para qué utilizamos el futuro simple? Utilizamos el futuro simple, como ya he dicho, para expresar acontecimientos futuros, entonces para hablar algo que va a suceder en un momento posterior al momento del habla. Normalmente se usa el futuro para hablar de algo hipotético o algo probable. Vamos a ver ejemplos que este uso a veces no coincide entre las dos lenguas, el portugués y el español. Entonces estamos hablando de algo hipotético o probable, pero no es algo seguro. Pasaremos la primavera en París, ya hemos hecho las reservas. Aquí, ¿no? Entonces está hablando de un momento futuro en relación al momento del habla, un momento posterior en relación al momento de habla. Segundo ejemplo, aquí construirán la sede de la nueva universidad. Y por fin, el último ejemplo, si seguimos contaminando el medio ambiente en unos años, no habrá agua para tomar. El segundo uso que hacemos del futuro es para hablar sobre el pronóstico meteorológico. Entonces, para hablar sobre el tiempo meteorológico, el clima, ¿no? Mañana la temperatura no bajará de los 30 grados. Entonces, aquí no bajará el verbo bajar en futuro, indicando el pronóstico meteorológico. Y el segundo ejemplo de este mismo uso, esta noche habrá helados en todo el sur del país. Entonces, habrá el verbo haber en futuro. El verbo haber es irregular, por eso se conjuga de una manera distinta de los que acabamos de ver. No se añade a su raíz la terminación de futuro. Su raíz sufre una transformación, pero eso es tema de la próxima clase. Entonces, aquí tenemos el verbo haber conjugado en futuro simple, habrá, ¿no? Y helados, ¿sabe qué significa helados en este contexto? Porque habíamos visto la palabra helado en la clase sobre las comidas y las bebidas, ¿no? Y en aquel contexto, helado significaba sorvete. En este contexto acá, ¿no? Del pronóstico meteorológico, helado significa geada. Y el tercer tipo de uso que hacemos del futuro simple del indicativo, lo usamos para expresar probabilidad, conjetura. Ya en este caso usamos para hablar de algo que no estamos seguros, es algo posible, no probable, pero no estamos seguros de que va a suceder, de que va a acontecer. Los ejemplos, Sofía está mareada y con náuseas, ¿estará embarazada? ¿Sabes qué significa mareada aquí en este contexto? Con náuseas se comprende, ¿no? Mareada, enjoada, con enjoos. Entonces, ¿qué se pregunta? Si estará embarazada. Embarazada, ¿comprendes la palabra embarazada en español? Grávida. Entonces, aquí en este contexto, ¿no? Estoy hablando de una probabilidad. Me estoy preguntando, ¿será que ela está grávida? ¿Ya? Entonces, observa, ¿no? Que en portugués también usamos el futuro para hablar de eso, ¿no? ¿Será que ela está grávida? Bien, el segundo ejemplo.
el hijo mayor de tío Toto tendrá ahora unos 50 años. Tendrá es la forma de futuro simple para el verbo tener. El verbo tener también es irregular y lo vamos a estudiar en la próxima clase. Bien, aquí en esta sentencia, ¿no? No se sabe al cierto cuántos años tiene esa persona, el hijo mayor de tío Toto. Entonces, por eso se usa el verbo tener aquí en futuro simple, ¿no? Observa una cosa, la palabra mayor en este contexto aquí, ¿te acuerdas que significa más velho, ¿no? Entonces aprendimos eso en la clase anterior, en la unidad 2 del módulo 2. Bien, y por fin, mi pueblo quedará a unos 100 kilómetros de aquí, no más que eso. Entonces, más o menos, ¿no? Seria alrededor de 100 quilômetros, por volta de 100 quilômetros. Eu não sei ao certo, não sei quantos quilômetros com precisão. Então, quedará a uns 100 quilômetros, ficará a uns 100 quilômetros daqui. Bien, ¿y qué más usos hacemos del futuro simple? Usamos el futuro simple también para dar órdenes, como por ejemplo las órdenes que vemos en la Biblia, ¿no? No matarás, ¿ya? Entonces, es un ejemplo de uso del futuro simple para dar orden. Aquí, ¿no? El primer ejemplo también, durante mis clases no atenderán llamadas de celular. Então, durante as minhas aulas, não atenderão chamadas de celular. É uma ordem. Usamos também o futuro simple para expressar estranheza ou reprovação. Ejemplo, niños, ya les he dicho que ordenen el dormitorio. ¿Será posible? Ya, entonces aquí también para expresar extrañeza, en este caso para expresar reprobación, ¿no? Que ahí los niños no han organizado sus dormitorios, o cuarto. Y por fin, los dos últimos usos que hacemos del futuro simple de indicativo son para poner una objeción o rechazo. Ejemplos, Juan estudiará mucho, pero siempre le va mal en los exámenes. En este caso aquí, no hay una correspondencia entre el uso que se hace en portugués y el uso que se hace en español, porque uma possibilidade de tradução em português seria Juan estuda muito, mas sempre vai mal nos exames, nas provas. Então, em português usamos o presente en este caso e não o futuro simple. En español, para expresar esa objeción, se usa el futuro simple. Otro ejemplo, tendrá mucho dinero, sin embargo, vive como un miserable. Entonces, en portugués, ¿no? Una expresión que también usamos en portugués es, ele deve ter muito dinheiro, no entanto, vive como un miserável. Entonces, en portugués, la traducción quedaría distinta del español. Usamos el presente. Observa que en portugués, además de usar el presente, podemos añadir otras palabras, fórmulas, ¿no? Para expresar esa idea de objeción o rechazo. Y por fin, el último uso que hacemos del futuro simple es para dar una idea imprecisa, no concreta ni definida. Va siempre con el adverbio ya. Bueno, adiós, ya te llamaré un día de estos y quedamos. En portugués también no necesariamente usamos el futuro, porque la traducción, ¿no? Eu vou te ligar, eu te ligo um dia desses e marcamos. Entonces, en portugués no corresponde también. Usamos más comúnmente, es posible que usamos también el futuro simple para eso, pero en el habla más comúnmente en portugués solemos utilizar el presente y la perífrasis, ir más infinitivo, vou te chamar. El segundo ejemplo, ¿no? No se me ocurre una solución, ya veremos qué hacemos. Então, não consigo pensar em uma solução. Já vamos ver o que fazemos, ou já veremos o que fazemos, ou já vemos o que fazemos. Entonces, en portugués hay estas tres posibilidades. Bien,
¿Y de qué otras formas podemos hablar del futuro en español? Además de usar el futuro simple, en español también podemos usar ir a más infinitivo, así como en portugués, ¿no? Vou fazer tal coisa en portugués. En español, voy a hacer tal cosa. Entonces, es importante observar que esta perífrasis en español está compuesta por el verbo ir y la preposición a más el infinitivo del verbo principal. Otra forma también de expresar el futuro en español es pensar más infinitivo. Aquí tenemos dos ejemplos, uno con cada una de las perífrasis. Perífrasis significa locución verbal en portugués. Aquí, ¿no? El primer ejemplo, mañana voy a retirar el auto que me compré. Y el segundo ejemplo, el año que viene, Roberta piensa tomarse un año sabático para terminar de escribir la novela. Entonces, con ir a más infinitivo, ¿no? Nunca te olvides que en español tenemos que poner la preposición a en esa perífrasis y compensar más el infinitivo del verbo. Bien, otra forma también es usando el verbo querer cuando vamos a expresar una voluntad de hacer algo en el futuro. El ejemplo, Miguel quiere estudiar medicina y ser cirujano como su padre. Entonces aquí, ¿no? El verbo querer más el infinitivo del verbo principal. Bien, y vamos a contrastar los tiempos verbales, porque así como en portugués, en español también podemos usar el presente de indicativo para expresar futuro y el futuro simple. Con el presente de indicativo, ¿no? Cuando lo usamos, el hablante presenta la información como algo efectivo. Ya con el futuro, presenta la información como una posibilidad, una conjetura, o sea, algo que puede ser que no va a suceder. ¿Ya? Entonces, con el presente de indicativo, presentamos la acción futura como algo más concreto, algo que estamos seguros de que va a suceder. Y cuando usamos el futuro simple, presentamos la información como algo que no estamos tan seguros de que esa acción realmente va a acontecer en el futuro. Veamos los ejemplos. El primer ejemplo con el presente. Mañana nos vamos de excursión. ¿Vienes con nosotros? Entonces aquí, ¿no? Estamos seguros de que nos vamos, ¿no? De que eso va a suceder. Y en el ejemplo 2, si hace buen tiempo, iremos de excursión. Te llamo si vamos. Entonces aquí, ¿no? Iremos solamente con esta condición, si hace buen tiempo. O sea, si no hace buen tiempo, no vamos, no estamos seguros de que eso va a suceder. Por eso usamos el futuro. Entonces hay esa distinción entre el uso del presente para hablar del futuro y el uso del futuro simple de indicativo. Bien, vamos a seguir con el tema de cómo pedir informaciones en la calle. Ahora vamos a aprender cómo pedir información en el metro. Aquí tenemos dos personajes, Mercedes y el empleado del metro. Entonces, a pessoa que trabalha no metrô, el empleado. Aquí, ¿no? Mercedes dice, buenos días. El empleado contesta, buenos días. Y Mercedes le pregunta, por favor, ¿qué línea de metro va hasta la estación Libertad? La línea azul. Tome la escalera eléctrica y ahí está el andén para tomar el metro. Puede bajarse en la parada 5. Mercedes, ¿también se puede llegar allá en autobús? Sí, suba la escalera eléctrica y allá encuentra la estación de autobuses. ¿Y cuántas paradas hay en autobús para llegar a la calle de las Flores? No tengo ni idea. Lamento decirle que no sé cuántas paradas hay en esa calle. Muchas gracias. De nada. Entonces veamos aquí, ¿no? Para preguntar sobre la línea de metro, Mercedes usa esta fórmula. ¿Qué línea de metro va hasta la estación Libertad? ¿Ya? Entonces usa qué, ¿no? Ahí lo que quiere saber, línea de metro, el verbo ir, ¿no? ¿Qué línea de metro va? Y a dónde, ¿no? Hasta la estación Libertad.
qual linha de metrô vai até a Estação Liberdade. E para contestar, ¿no? El empleado utiliza el verbo tomar. Aquí también, ¿no? Se usa el tratamiento formal, tome usted, sería, ¿no? Entonces, tome la escalera eléctrica y ahí está el andén para tomar el metro. ¿Comprendes qué significa escalera eléctrica en este contexto? La escalera eléctrica es lo que llamamos en portugués de escada rolante. Y andén, ¿sabes qué significa andén? El local donde se toma el metro, ¿no? El tren del metro. O local de embarque e desembarque, a plataforma de embarque e desembarque. Aquí, ¿no? Se usa el verbo bajarse, pode bajar-se em la parada 5. Então, quando você vai descer do ônibus, do metrô, o verbo utilizado é bajar-se. E la parada? No ponto, na parada. Então, parada, em espanhol, traduzimos como ponto, parada, no ponto, quando se refere ao ônibus, como vamos ver no próximo slide. Aqui, Mercedes pergunta, quantas paradas há em autobús para chegar à la calle de las Flores, não? Então, quantos pontos, né? Quantas paradas tem de ônibus para chegar até essa rua das Flores. Bien, veamos entonces aquí las fórmulas que usamos para tomar el metro o el autobús. Por favor, ¿qué línea de metro va a y el lugar? Por favor, ¿dónde está la parada de autobús? Entonces, usando dónde y el verbo estar. Y aquí la fórmula, ¿no? De cortesía. ¿Podría decirme que es una fórmula de cortesía que ya habíamos visto anteriormente para pedir dirección en la calle? ¿Podría decirme cuánto cuesta el billete? Billete del autobús, del bus, ¿no? Del metro, del colectivo, a pasaje. Por favor, deme un billete. Y aquí también a fórmula de cortesía, ¿no? La fórmula de cortesía podría decirme cuando lleguemos a, entonces, podría decirme cuando lleguemos a la parada de la calle de las Flores y cuántas paradas faltan para llegar. Entonces, son las fórmulas que usamos para tomar el metro o el autobús. Bien, veamos sobre las horas ahora. Para decir las horas, vamos a usar en español el verbo ser y indicar las horas. Aquí tenemos los ejemplos, ¿no? Es la 1 en punto, entonces aquí la expresión en punto, ¿no? Para decir la hora exacta. Cuando es la 1, usamos el verbo en singular, así como en portugués, y las otras horas son, ¿no? Como en portugués, el verbo en plural. Son las 2:05, entonces la conjunción y, ¿no? Para indicar los minutos. Son las 3:10, son las 4:15, son las 4:15. Entonces, en español tenemos esa especificidad para hablar de los 15 minutos, ¿no? Podemos decir cuarto o 15. Son las 5:20, son las 6:25 y son las 7:30. Y media, así como en portugués usamos esa expresión. Ahora, para hablar de las horas, después de los 30 minutos, ¿no? Usamos la palabra menos. Entonces, vamos a decir la próxima hora menos los minutos que faltan. Em português, usamos faltam 20 para as 10, faltam 15 para as 10. En español, decimos la hora que va a llegar, las 9, menos los minutos que faltan. Entonces, aquí, 8:35 son las 9 menos 25. 9:40 o 9:40 son las 10 menos 20. 10:45 son las 11 menos cuarto. 11:50 son las 12 menos 10. Aquí las 12:55 es la 1 menos 5 y por fin es la 1 en punto. Entonces, observa que decimos primero la hora que va a llegar menos y los minutos que faltan. Y te acuerdas que para 15, ¿no? Podemos usar 15 o cuarto. La pregunta que hacemos en español para preguntar las horas es, ¿qué hora es?
Entonces usamos el verbo en singular, al contrario del portugués, en que usamos que horas são, el verbo en plural. Y sobre las partes del día, ya que estamos hablando de las horas, ¿no? Tenemos tres partes del día, de la mañana, de la tarde y de la noche, para indicar la hora. Entonces es la 1 de la tarde, un ejemplo, ¿no? De la mañana, entonces es el periodo que comprende del amanecer hasta las 12. Y observa que en español decimos las 12, entonces no las 12 horas, como en portugués solemos decir. En portugués solemos poner la palabra horas al final, en español no. El ejemplo, empiezo a trabajar a las 7:15 de la mañana. ¿Qué hora es las 7:15? Las 7:15, ¿no? Y de la tarde es el periodo del mediodía hasta el atardecer. Acuérdate que el mediodía es un periodo en español, ¿no? El periodo alrededor de las 12 horas, ¿no? El periodo en que el sol está más alto en el cielo. No es una hora como lo es en portugués. Meriendo a las 4 de la tarde. Entonces aquí el ejemplo, ¿no? Las 4 de la tarde está comprendida entre este periodo del mediodía hasta el atardecer. Y por fin de la noche, del atardecer hasta el amanecer. Y el ejemplo, me acuesto a las 11 de la noche. A practicar. ¿A qué hora te despiertas? Yo me despierto a las 5 de la mañana. ¿Y tú a qué hora te despiertas? Intenta contestar las preguntas así como yo. ¿A qué hora desayunas? Yo desayuno a las 6 de la mañana. ¿Y a qué hora vas al trabajo? Yo voy al trabajo a las 8 menos cuarto. ¿Y a qué hora sales del trabajo? Yo salgo del trabajo a las 5. ¿A qué hora cenas? Yo no tengo un horario fijo para cenar, pero generalmente ceno entre las 7 y las 8 de la noche. ¿Y a qué hora te acuestas? Me acuesto a las 10 o a las 11 de la noche. Bien, ahora intenta tú contestar a las preguntas. Y por fin, la apócope. La apócope en la clase anterior ya te he dicho que es cuando una palabra pierde la letra o la sílaba final. Y hemos visto este ejemplo con la palabra tanto, ¿no? Que se transforma en tan en algunos casos. Aquí vamos a ver otras palabras que sufren la apócope, ¿no? Que sufren esa pérdida. Entonces, en español se apocopan las siguientes palabras. Santo se transforma en san, ¿no? La palabra santo solo se apocopa delante de nombres propios, por ejemplo, los nombres de los santos. San Pedro, San Pablo. Las excepciones son Santo Tomás, Santo Toribio, Santo Domingo y Santo Ángel. Hay palabras que se apocopan cuando van delante de sustantivo mascular singular. Por ejemplo, bueno se transforma en buen, hijo bueno, buen hijo. Entonces, hijo masculino singular. Y ahí, en este caso, ¿no? Bueno va a transformarse en buen, pierde la O final. Ninguno también pierde la O final y se transforma en ningún, como en el ejemplo, ningún lugar. Malo se transforma en mal, mal hombre. Primero en primer alumno. Alguno en algún día y uno en un día. Hay palabras que se apocopan cuando van delante de cualquier sustantivo, no importa si es masculino o femenino, como cualquiera, un marido cualquiera, una mujer cualquiera, y delante de un sustantivo se transforma en cualquier marido, cualquier mujer. Siento sufre la misma apócope, ¿no? Como en los ejemplos, 100 años, 100 veces, entonces sufre la apócope delante de sustantivos. Estén estos sustantivos en masculino, femenino, singular o plural. Y grande, que se transforma en gran, como en los ejemplos, gran fiesta, gran circo. Y aquí, en este caso, ¿no? Grande se transforma en gran solo con sustantivos en singular. Porque si fuera circo, por ejemplo, el plural,
porque si fuera el plural de estas palabras, como por ejemplo circos, grandes circos. Y hay palabras que se apocopan cuando van delante de un adjetivo o un adverbio, como la palabra tanto que vimos en la clase anterior, ¿no? Te amo tanto, aquí está al final de la sentencia, entonces no sufre apócope, pero delante de bueno, que es un adjetivo, sufre apócope, era tan bueno. Cuánto también sufre la misma transformación. ¿Cuánto tiempo? Aquí está delante de un sustantivo, entonces no hay apócope, pero cuando está delante de un adjetivo, sí hay apócope. Cuán feliz éramos. Y observa, ¿no? Ojo, tanto y cuanto no se apocopan delante de estos comparativos. Entonces, delante de mejor, peor, mayor, menor, más, menos, antes y después, estas dos palabras no van a sufrir apócope. Cuanto mejor, cuanto mayor, tanto antes, etcétera. Bien, y llegamos al final de nuestra clase. Estas fueron las referencias utilizadas, la gramática en contexto, la gramática comunicativa del español y el libro texto que está disponible en mi biblioteca, que es Español Instrumental, que es el libro que sirve de consulta para este módulo. Te agradezco y hasta la próxima.